¿Y si dijéramos que los coches eléctricos son, en realidad, más antiguos que los de gasolina? Suena contraintuitivo, ¿verdad? Sí, es una de esas paradojas de la historia que a mí me encantan. Y es justo el viaje que vamos a hacer hoy con todo este material que hemos revisado. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en la historia, la evolución y esa comparación constante entre eléctricos y coches de combustión. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Enciclopedias, análisis históricos, datos técnicos. Sí, el objetivo es, bueno, intentar entender cómo una tecnología que empezó tan pronto casi desapareció durante un siglo. ¿Y por qué ahora vuelve con esta fuerza arrolladora? Vamos a ver ventajas, inconvenientes y cómo está, digamos, esa rivalidad hoy, según nos cuentan las fuentes. Muy bien, pues vamos allá. Empecemos por el principio, por esos inicios que decíamos. Inesperados, porque sí, y esto sorprende a mucha gente. Los primeros coches que se movían solos, ¿iban con electricidad? Correcto. Hablamos de los años 30 del siglo XIX. O sea, mucho antes de que Benz o Daimler tuvieran sus motores de gasolina, ya había gente experimentando con motores eléctricos para moverse. Los documentos señalan a varios pioneros. Por ejemplo, mencionan a Robert Anderson, un escocés, que entre 1832 y 1839 adaptó un carruaje. Algunos creen que fue el primero con un vehículo eléctrico puro. Y también está Ányos Jedlik, en Hungría, sobre 1828, con un prototipo muy temprano, o Thomas Davenport en Estados Unidos en 1834, aunque el suyo necesitaba un circuito cerrado, no era autónomo del todo. Y en los Países Bajos, Strating y Becker, ¿no? Con modelos a escala en 1835. Uf, hay que imaginarse lo básico que sería todo aquello. Claro, es que eran muy rudimentarios. Y un detalle clave que se menciona, usaban baterías no recargables. Imagínate tener que cambiar las pilas del coche, por así decirlo. Justo. Era un problema enorme. Pero, a ver, hay que entender el contexto. El siglo XIX fue una locura de innovación eléctrica. Era la gran novedad. Se probaba para todo. Claro. La pieza que faltaba, digamos, era la batería recargable. Y esa llegó con Gaston Plante en 1859 y sobre todo con la mejora de Camel 4 en 1881. Eso sí que cambió las reglas del juego. Y a partir de ahí la cosa se animó bastante, ¿no? Mencionan a Franz Cravoux en la Expo de París de 1867 con un ciclo eléctrico, o a Gustave Trouvé en Francia en 1881 haciendo demostraciones con un triciclo eléctrico. Parecía que el futuro era eso. Sí. Y Andreas Flocken en Alemania, en 1888, que hizo el que algunos consideran el primer coche eléctrico de 4 ruedas de verdad. También Thomas Parker en Reino Unido, que ya construía coches eléctricos bastante funcionales hacia 1895. Se estaba abriendo un camino. Y ese camino nos lleva a lo que llaman una primera edad dorada del eléctrico, finales del 19, principios del 20. Hubo un momento en que dominaban las calles. Tal cual. Se hicieron muy populares y por razones lógicas, ¿eh? Eran silenciosos, no echaban humo negro apestoso, la conducción limpia, que decían. Y más fáciles de usar, ¿no? Mucho más fáciles, sobre todo de arrancar. Te evitabas la manivela esa, que la peligrosa, y un engorro tremendo en los primeros coches de gasolina. Hay cifras que lo demuestran. Una fuente dice que a principios del siglo XX, en Estados Unidos, ojo, 40% de los coches eran de vapor, 38% eléctricos y solo un 22% de gasolina. Impresionante. Llegó a haber casi 34.000 coches eléctricos registrados allí. Una barbaridad. Y el momento cumbre de esa era, el símbolo, es la James Content, año 1899. Un coche eléctrico con forma de torpedo, casi. Sí, lo he visto en fotos. Es espectacular. Pilotado por Camille Genazzi, un belga, y fue el primer vehículo en romper la barrera de los 100 km por hora. Hizo 105,88 km por hora. En 1899. Con un coche eléctrico. Es alucinante. Es alucinante, sí. Demuestra el potencial que ya se veía. Pero, como apuntan los análisis, ese éxito tenía sus peros, ¿no? No todo era perfecto. Claro. Tenía matices. Aunque eran populares, solían ser caros. Casi un lujo para gente con dinero. Y pasó algo curioso. Como eran fáciles de manejar, se anunciaban mucho para mujeres. Y eso, en la sociedad de la época, pues, quizá les quitó algo de caché entre los hombres, paradójicamente. Tirar cohetas, ¿no? No. Hablamos de unos 32 km/h de máxima.
para los modelos más comunes. Y una autonomía limitada, suficiente para ciudad, pero poco más. Y había marcas conocidas. Los documentos mencionan nombres como Anthony Electric, Baker, Detroit, Edison, incluso Studebaker, gigantes que apostaron por la electricidad. Sí, muchos fabricantes importantes se subieron al carro eléctrico. Y hay un apunte sobre España, ¿verdad? Un tal Emilio de la Cuadra. Sí, muy interesante. Un empresario e ingeniero militar que, inspirado por carreras que vio en Francia, montó una fábrica en Barcelona. Esto fue entre 1898 y 1901. Quería hacer coches eléctricos, ¿no? La marca La Cuadra. Exacto. Su idea era fabricar eléctricos, pero fue un intento fallido. ¿Por qué? Pues sobre todo por la tecnología de las baterías de entonces. Las fuentes hablan de que apenas daban para 4 o 5 kilómetros de autonomía. Irrisorio. Nada. Nada. Y además problemas de financiación. Así que al final la empresa acabó haciendo coches con motor de explosión. Es una anécdota que refleja muy bien los límites técnicos del momento. Entendido. Bueno, entonces, si tuvieron esa popularidad, esas ventajas, ¿cómo se dio la vuelta a la tortilla tan rápido? ¿Cómo perdió el eléctrico esa ventaja? Pues porque, mientras tanto, la gasolina venía pisando fuerte. Aquí entran los nombres clave. Carl Benz con su Patent Motorwagen de 1885-86, que se considera el primer automóvil moderno. Y Gottlieb Daimler, que en el 86 también sacó su vehículo de 4 ruedas motorizado. Ellos pusieron los cimientos de la alternativa. Pero lo que de verdad inclinó la balanza, según las fuentes, fueron varios factores a principios del siglo XX. El primero, la producción en masa. Henry Ford, el Ford T de 1908, eso fue revolucionario. Cambió todo. Hizo que los coches de gasolina fueran muchísimo más baratos, al alcance de mucha más gente. Exacto. Factor número 1, precio. Luego, el segundo gran golpe para el eléctrico. El arranque eléctrico. Eso es. Charles Kettering y Cadillac sobre 1912-1913. Adiós a la manivela. Qué alivio debió ser. Arrancar un coche de gasolina dejó de ser un deporte de riesgo. Totalmente. Le quitó una de las grandes ventajas de comodidad al eléctrico. Y si a eso le sumamos, que los motores de gasolina mejoraban constantemente, ¡Pum! Que se encontraron enormes reservas de petróleo muy barato. que empezó a crearse una red de sitios para repostar, las gasolineras. Y un último detalle que a veces se olvida. El silenciador. Inventado por Hiram Percy Maxim en 1897. Claro. Hizo que los coches de gasolina fueran menos escandalosos. Mitigó otra de las ventajas del eléctrico, que era su silencio. Todo sumó. El resultado fue, demoledor. La información que tenemos dice que para los años 30, la industria del coche eléctrico ya, había desaparecido prácticamente. Sí, quedó relegada a nichos muy específicos. Usos casi industriales. Por ejemplo, las carretillas elevadoras, los montacargas. Yale empezó a usarlas en 1923. O los carritos de golf, ¿no? Lectra, desde 1954. Exacto. Usos donde la autonomía limitada y la velocidad no eran un problema tan grande. Pero para el transporte personal, un larguísimo letargo. Un letargo que duró, décadas. Mencionan un pequeño intento de revivir el interés con la crisis del petróleo del 73, pero parece que no cuajó mucho comercialmente. No tuvo éxito masivo. El regreso, de verdad, el que estamos viviendo ahora, es cosa ya del siglo XXI. Y las razones son completamente distintas a las del principio. Ahora hablamos de la preocupación global por el cambio climático, ¿no? Claro. Y la idea de que el petróleo no va a durar para siempre, la necesidad de reducir la contaminación en las ciudades, el ruido. Y también la búsqueda de independencia energética. No depender tanto de los precios del petróleo que suben y bajan. Son motivaciones mucho más profundas, digamos. Y este renacimiento ha sido posible, obviamente, por los avances tecnológicos. Sobre todo las baterías. Las de iones de litio son un mundo aparte comparadas con las antiguas. Nada que ver. Más ligeras, más capacidad, duran más. También toda la electrónica que gestiona la energía ha mejorado una barbaridad. Y el apoyo de los gobiernos, claro. Incentivos, normativas. Sin duda, todo ha contribuido a este resurgir. Y vemos que la electrificación ya no es solo cosa de coches. Se menciona el ejemplo de los autobuses eléctricos. Sí, ya son una realidad en muchas ciudades. Incluso modelos articulados enormes. Las fuentes citan ejemplos de BYD en Bogotá o Yutong en Ciudad de México. Ya forman parte del transporte público. Y recuperando esas historias curiosas, hay una española de posguerra que me ha llamado mucho la atención. Un ingeniero, Francisco Domínguez Adame Romero. La del coche DAR, ¿verdad? Esa.
Construyó un coche eléctrico artesanal en 1946 y lo usó durante 12 años, Impresionante. obligado por las restricciones de gasolina de la época. Es que la necesidad... Agudiza el ingenio, desde luego. Una historia fantástica que muestra que la idea nunca murió del todo. Bueno, y con todo este bagaje, llegamos al presente. ¿Cómo queda la comparativa hoy? Eléctrico versus gasolina. Empecemos por las sensaciones al conducir, el rendimiento. Aquí la diferencia es, yo diría que brutal. Desde el primer momento que pruebas un eléctrico. La aceleración, ¿no? Es lo primero que notas. Los informes hablan de par motor máximo desde 0 revoluciones. Sales disparada. Exacto. Es una entrega de fuerza instantánea y muy lineal. Increíblemente rápida, dicen algunos textos. Nada que ver con la aceleración progresiva de un gasolina, que depende de las revoluciones, de cambiar de marcha. Yo lo he probado y es otra cosa. Muy directo. Muy directo. Y luego está la suavidad y el silencio. Se describe como sin vibraciones ni ruido. Que para algunos, el ruido del motor de gasolina tiene su encanto. Pero objetivamente el confort acústico y de vibraciones del eléctrico es superior. Además, la mayoría no tienen caja de cambios tradicional, lo que simplifica mucho la conducción. ¿Y la explicación técnica de esa respuesta tan inmediata? Pues es la física del motor eléctrico. Entrega su máxima fuerza de giro, el par motor, casi desde que empieza a girar. No necesita coger vueltas como uno de combustión. Ya. Y como normalmente no hay marchas que interrumpan esa entrega, es continua. Además, esa capacidad de controlar el par en cada rueda al instante abre muchas posibilidades para mejorar la agilidad, la estabilidad, sobre todo en coches deportivos. Entendido. Pasemos a la eficiencia energética. Aquí parece que el eléctrico saca músculo, ¿no? Sí, aquí la ventaja es muy clara. La cuestión es, de toda la energía que metes en la batería o en el depósito, ¿cuánta llega realmente a las ruedas para mover el coche? ¿Y ahí los datos? Los datos que manejamos sugieren que un motor eléctrico aprovecha entre el 60% y el 85% de la energía de la batería. ¿Y el de gasolina? Muchísimo menos. Entre un 15% y un 20%. La inmensa mayoría de la energía de la gasolina se pierde, en forma de calor. O sea que el eléctrico es como 4 veces más eficiente aprovechando la energía que lleva. Aproximadamente, sí. Es una diferencia enorme. Y además está la frenada regenerativa. Eso de que recupera energía al frenar o levantar el pie. Exacto. Que no solo recupera algo de energía, sino que además ayuda a que los frenos duren más, porque los usas menos. Otro plus. Ahora, siendo justos, hay que mirar la eficiencia global, ¿no? Desde que se genera la electricidad. Eso es. La eficiencia del pozo a la rueda, o en este caso, de la central a la rueda. Hay que contar las pérdidas en la generación, en el transporte por la red. ¿Y aún así sigue ganando el eléctrico? Sí. Un análisis que se cita, usando datos de España, calculaba que incluso con esas pérdidas, la eficiencia total del eléctrico para recorrer una distancia era notablemente superior a la de un gasolina. La ventaja se reduce un poco, claro, pero sigue siendo significativa. Y en términos de consumo, para que nos hagamos una idea práctica. Pues un ejemplo de las fuentes hablaba de unos 14 kilovatios hora de electricidad medidos desde el enchufe para hacer 100 kilómetros. Es una referencia útil para luego comparar costes. Vale. Siguiente punto clave. El impacto ambiental. La gran baza del eléctrico. 0 emisiones locales. Por el tubo de escape no sale nada. Exacto. Eso mejora directamente la calidad del aire en las ciudades, que es un problema grave, y reduce la contaminación acústica. Pero Son la panacea. Totalmente limpios. esa es la cuestión importante. Hay que mirar, como decíamos, todo el ciclo, del pozo a la rueda. Y aquí la clave absoluta, sobre todo para las emisiones de CO2, es cómo se ha generado esa electricidad. Claro, los análisis lo detallan bien. Si la electricidad viene de fuentes renovables, como la hidráulica, eólica, solar o de la nuclear, las emisiones asociadas a usar el coche son prácticamente 0. Prácticamente cero, sí. Pero si la electricidad se genera quemando carbón o gas natural, entonces sí que hay emisiones indirectas asociadas a cada kilómetro que recorres. ¿Y cómo sale la comparación en un país como España, con un mix energético variado? Pues calculando con el mix de hace unos años, que hay que decir que cada vez es más limpio, con más renovables, las emisiones indirectas de CO2 por kilómetro de un eléctrico eran, bueno, muchísimo más bajas que las emisiones totales de un coche diésel o gasolina comparable. Cuanto más bajas. Hay una idea. Las estimaciones que se citan hablaban de una reducción drástica, quizás 5 o 6 veces menos CO2 por kilómetro. Es una mejora muy, muy sustancial.
Pero existe ese debate, ¿verdad? Se menciona una opinión que dice que, en un caso extremo, un híbrido podría ser mejor que un eléctrico si toda la electricidad viniera del carbón. Es un argumento que se ha usado, sí. Teóricamente, en un escenario muy específico, y cada vez menos realista en Europa, podría darse. Pero lo que realmente subraya es lo fundamental. La verdadera sostenibilidad del coche eléctrico necesita una red eléctrica limpia. Por eso es importante lo de las garantías de origen renovable o el autoconsumo con placas solares. Exacto. Ahí es donde el ciclo se cierra de verdad y el beneficio ambiental es máximo. Venga, hablemos de dinero. El coste, Ajá. que suele ser el primer obstáculo, ¿no? El precio de compra. Sí, por lo general los eléctricos siguen siendo más caros al comprar los nuevos. Aunque, Las diferencias se van reduciendo, como pasó con los híbridos hace años. exacto, la tendencia es a la baja. Y además están las ayudas públicas, los planes tipo MOVES aquí en España, que pueden bajar bastante ese precio inicial. Pero luego está el día a día, el coste de usarlo. Y aquí es donde normalmente el eléctrico gana por goleada. Primero, el mantenimiento. Suele ser más barato, ¿no? Sí, bastante más sencillo y económico. Piensa, menos piezas móviles, no hay cambios de aceite, ni filtros de aire complejos, ni tubos de escape, ni embragues en la mayoría. Menos cosas que se pueden romper o desgastar. Y sobre todo, el coste de la gasolina, bueno, de la electricidad. Ahí la diferencia es muy grande, sí. Las fuentes daban un ejemplo para España. Hacer 100 kilómetros con electricidad podría costar, dependiendo de la tarifa y los precios del momento, alrededor de 1,65 euros. ¿Y con diésel? Pues el equivalente en diésel sería unos 6,35 euros para esos 100 kilómetros. Es 4 veces más. Sí, y un híbrido como el Prius, en gasolina, se mencionaba en unos 5,27 euros. El ahorro en combustible, en energía, es muy significativo a lo largo del año. Vale, tema costes más o menos claro. Vamos a otro punto caliente. Autonomía y recarga. La famosa ansiedad por la autonomía. Sí. Sigue siendo un factor psicológico importante para mucha gente, aunque la realidad ha mejorado muchísimo. Ya no son los 5 kilómetros de la cuadra, ¿eh? No. Afortunadamente. Los eléctricos más asequibles hoy en día ya suelen ofrecer autonomías reales que cubren de sobra los trayectos diarios de la mayoría de la gente. Hablamos de 150, 200, 300 kilómetros, fácilmente. Y los modelos más caros, los premium, superan los 500 kilómetros, ¿verdad? Como algunos Tesla. Sí. Sigue siendo menos que muchos gasolina con el depósito lleno, es cierto. Pero la mejora es continua y ya es suficiente para muchos usos. Y la otra cara de la moneda, el tiempo de recarga. Horas en casa frente a los 5 minutos de llenar el depósito. Ese es el gran cambio de hábito. Recargar lleva más tiempo, no hay duda. Por eso la infraestructura de recarga es absolutamente crucial. La red de supercargadores de Tesla ha sido un ejemplo, ¿no? Muy extendida. Sí, han sido pioneros y tienen una red muy buena. Pero la red pública en general, de otros operadores, está creciendo a buen ritmo en Europa. Leí un dato curioso en las fuentes, que España, en un momento dado, era líder en puntos de recarga rápida por cada coche eléctrico que había. Sí, a veces la infraestructura se adelanta un poco a las ventas, lo cual es bueno. Y hay planes ambiciosos para expandir esa red, ¿no? Se habla de cargadores ultrarrápidos cada pocos kilómetros en autovías. Exacto. El objetivo es que viajar sea cada vez más fácil. Y luego están los distintos tipos de carga. La lenta en casa, que haces por la noche, la semirrápida en el trabajo o centro comerciales, y la rápida o ultrarrápida en ruta, que en media hora te puede dar un buen empujón de autonomía. Mencionan también ideas como las electrolineras para cambiar la batería entera rápidamente. ¿Eso ha cuajado? No parece que haya tenido mucho éxito comercial esa idea, la verdad. Es logísticamente complejo. Y la idea de V2G, Vehicle to Grid, eso suena futurista. Es fascinante. V2G significa que el coche no solo chupa energía de la red, sino que también puede devolverla cuando la red la necesite. ¿Y eso para qué serviría? Imagínate millones de coches aparcados conectados. Podrían funcionar como una batería gigante distribuida. Podrían ayudar a estabilizar la red eléctrica, almacenar energía solar o eólica que sobra en un momento dado. ¡Ostras! E incluso, teóricamente, podrías ganar dinero vendiendo esa energía de tu batería a la red. Convierte al coche en un actor del sistema energético. Es un cambio de concepto total. Muy interesante. Pasemos a ver cómo está el mercado ahora mismo y qué se espera. El crecimiento ha sido espectacular, ¿no? Exponencial es la palabra. En la última década ha habido años de duplicar ventas mundiales. Se superó el 1.000.000 de eléctricos acumulados en 2016 y ahora son muchísimos más.
Y China es el gigante, ¿no? El mercado más grande. Sí, China es el líder indiscutible en ventas. ¿Y qué modelos han sido los superventas? Bueno, el Nissan Leaf fue un pionero y líder durante mucho tiempo. Luego llegó el Tesla Model 3 y rompió todos los récords. Se convirtió en el eléctrico más vendido de la historia. Y más recientemente, el Model Y, ¿verdad? Que llegó a ser el coche más vendido del mundo en general, contando todos los tipos. Exacto, el Tesla Model Y en 2023, superando modelos de gasolina súper populares. Eso es un hito tremendo. Demuestra que ya no son un nicho. Y las listas de ventas en Europa ya muestran mucha variedad. Los Tesla, los Volkswagen ID, modelos eléctricos de Fiat, Peugeot, Renault. La oferta es cada vez mayor. Sí, ya hay opciones en casi todos los segmentos. Y detrás de este boom hay un impulso político muy fuerte. Objetivos de reducción de emisiones, normativas europeas, se menciona el Libro Blanco del Transporte de la UE. Sí que marcaba metas muy ambiciosas, como eliminar gradualmente los coches de combustión de las ciudades para 2050. Son directrices que marcan el camino. ¿Y en España qué medidas concretas se han tomado para apoyar esto? Pues varias. La exención del impuesto de matriculación para los eléctricos puros es una. Los planes de ayudas a la compra, los MOVs, que van renovándose. ¿Se ha regulado la figura del gestor de cargas, ¿no?, para facilitar la recarga? Sí, para crear un mercado de servicios de recarga. Y también se han simplificado los trámites para instalar puntos de recarga privados en garajes comunitarios, por ejemplo. Incluso en la formación profesional se ha incluido, ¿no? Sí, se ha adaptado el currículum de los técnicos de automoción para que sepan trabajar con estas nuevas tecnologías. Se está creando todo un ecosistema. Mirando ya al futuro, ¿hay incertidumbre o el camino está bastante marcado? A ver, incertidumbres siempre hay en tecnología, pero la dirección general hacia la electrificación y la búsqueda de una movilidad más sostenible parece bastante clara, ¿no? La investigación sigue a tope, supongo. Baterías. Sobre todo baterías. Más baratas, con más autonomía, que se carguen más rápido, que usen materiales más sostenibles. Ese es el gran caballo de batalla. Y, por supuesto, seguir mejorando y expandiendo la infraestructura de recarga de forma inteligente. Y además, esto no va solo de cambiar el motor, se cruza con otras tendencias enormes. La conducción autónoma. Los coches conectados, el Internet de las cosas aplicado al vehículo. El uso de nuevos materiales. Una fuente mencionaba un proyecto español, Lux, que usaba fibra de lino. Exacto. Materiales más ligeros, más ecológicos. Estamos viendo una transformación mucho más profunda que un simple cambio de motor. Es una reinvención de la movilidad. Bueno, pues haciendo un resumen de todo este análisis, queda bastante claro que los coches eléctricos no son una moda nueva ni una cosa futurista. Son el regreso de una idea muy antigua, Centenaria, sí. ahora impulsada por necesidades urgentes como el cambio climático y por avances tecnológicos que los pioneros ni hubieran soñado. Totalmente. La elección hoy entre eléctrico y gasolina es compleja, depende de cada uno, de sus necesidades, pero sobre todo, y esto ha quedado claro, depende mucho de cómo generemos la electricidad que los mueve. Esa es la clave final, ¿sí? Estamos justo en medio de esa transición. La tecnología de baterías mejora a pasos agigantados, la infraestructura de recarga va creciendo, las políticas públicas empujan y la conciencia de la gente también cambia. Todo eso está redibujando el mapa de cómo nos moveremos. Y para terminar, una reflexión final, ¿no? Algo que surge de esas ideas que hemos comentado sobre la integración con la red, los coches conectados. Sí, una pregunta para pensar. Más allá de que el coche eléctrico sea un simple sustituto del de gasolina, ¿hasta qué punto esa integración inteligente de millones de coches eléctricos con las redes de energía renovable, con los sistemas de transporte autónomo del futuro, podría cambiar no solo cómo nos movemos, sino la estructura misma de nuestras ciudades, nuestra forma de consumir energía, nuestra relación con ella? Podría ser una revolución mucho más profunda de lo que imaginamos. Ahí lo dejamos. Las implicaciones son enormes.